decir la palabra del Señor hoy. Yo quiero tomarme un tiempo pequeño, pero que va así como que lo tuve que resumir, y yo creo que lo voy a tener que dividir en dos partes. Eso lo recibí, esta revelación la he recibido durante todos estos días, pero hoy en la mañana, en la madrugada, llegó más a mi vida. Entonces yo quería como plasmarla en un corto tiempo, ¿sí? Corto tiempo. Entonces yo quería hablar, por ejemplo, de Lucas, capítulo 15. En lo que me va buscando, yo le voy narrando algo que lo que sucede en el libro de Lucas, capítulo 15. En lo que sucede en ese capítulo, en el libro de Lucas, es que existen tres parábolas. Ahí en ese mismo capítulo existen tres parábolas, y no es coincidencia que existan. Existen tres parábolas porque existe una parábola de la oveja perdida. Digan todos, oveja perdida. Existe otra parábola de la moneda perdida. Digan todos, moneda perdida. Aleluya. Yo les pongo a repetir, ¿verdad? Como a niños de primaria, ¿verdad? Cuando uno le pone a repetir de la A, porque uno se le va quedando cuando uno lo va repitiendo, ¿sí? Es un doble sentido que lo va repitiendo. Y también existe lo del hijo pródigo. Diga, hijo pródigo. Entonces, hay tres parábolas en el capítulo 15 del libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas y vamos a ver que ahí existe esas parábolas. Y no es coincidencia, como les decía, que existe lo de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, ¿sí? Esas tres parábolas que podemos examinar ahí son diferentes en algunas cosas, pero tienen un sentido común, tienen una cosa común en todo, ¿no? Y que a alguien se le perdió. A alguien se le perdió. Entonces, representa muchas veces también nuestra vida en esas tres parábolas. Por ejemplo, la oveja perdida. Yo no sé si tú te ubicas en la oveja perdida. La oveja perdida es aquellas personas que hemos perdido un día los aspectos espirituales. La moneda perdida es lo que representa que no sé si alguna vez tú has perdido económicamente, tal vez has llegado a la derrota o tal vez has llegado a un momento de crisis económica en tu vida, ¿sí? Y también existe lo que es el hijo pródigo, que es una parábola que muchas veces también tenemos, que hemos perdido tal vez un familiar, hemos perdido tal vez un ser querido que tanto amamos y que tal vez nos engañó, tal vez se fue, pero eso representa muchas veces esas tres parábolas, ¿sí? Pero yo vengo a decirlo hoy, que no todo está perdido, ¿sí? Hoy vamos a recuperar lo que se había perdido, amén. Para eso vino Jesús. Jesús dijo un día: el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo, para darles vida y vida en abundancia. Y he venido a recuperar lo que se ha perdido. Aleluya. Entonces, de esas tres palabras que le dije, yo quiero hoy, muchas veces hemos escuchado mucho hablar del hijo pródigo, ¿sí? Yo quisiera levantar la mano. ¿Quiénes han escuchado la parábola del hijo pródigo? Yo creo que la mayoría hemos escuchado esa parábola, ¿verdad? ¿Sí? Donde un señor tiene dos hijos, ¿sí? Uno mayor y otro menor. Y usted todos lo sabemos de esa parábola. Pero yo quisiera como leerla hoy. Tal vez me voy a tomar un tiempo para leerla, porque yo quiero que nosotros nos canalizamos dónde está esa parábola y lo que realmente significa. Muchas veces se había escuchado prédica del hijo pródigo, es aquel que se va, que se aleja de la iglesia, que se aleja de los caminos de Dios, y que el hijo pródigo regresa nuevamente a la casa. Pero no, yo quiero tratar de otro punto diferente, de una revelación especial que el Señor ha dado a su palabra hoy. Entonces, en el capítulo 15, Lucas 15, bendito sea Dios de gloria. Aleluya. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el versículo 11. También dijo un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos, diga Dios, el menor de ellos, dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, contándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos en aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó y se acercó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió portando a su padre y le rogó que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya, bendito Dios. El Señor bendiga esta palabra. La leímos bastante hoy, ¿no? A eso vino hoy aquí a la palabra del Señor, a leer bastante. Entonces, me llama mucho la atención lo que el Señor dice en esa parábola, que habían dos hijos, ¿sí? Dos hijos, pero un hijo de ellos fue el que le pidió los bienes al Señor, porque él sabía quién era realmente en él. ¿Por qué razón? Porque algo que siempre se predica, o muchas veces se ha predicado por medio de esta parábola, es que siempre se le habla del hijo pródigo, el que se va y todo. Pero este hijo que estamos viendo aquí, realmente estamos viendo lo que se abandonó al padre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este hijo era el menor, dice la palabra. O sea, podemos decir que era el hijo inmaduro, ¿sí? El hijo inmaduro es aquel que se va de la casa, ¿sí? Pero tenía algo bueno. Pregúnteme qué tenía bueno. Pregúnteme qué tenía bueno. Este hijo inmaduro, menor, pero tenía visión, ¿sí? Muchas veces comparamos y decimos que ese se tomó los bienes que le dijo que tenía herencia. ¿Por qué? Porque ese tenía visión. Cuando él pide los bienes a su padre, no era para ir a malgastarlos. Yo estoy seguro al 100%, y lo he estudiado las escrituras a profundidad, que este hijo no tenía la intención de ir a gastársela con rameras, de ir a las fiestas, de ir a esto, derrochar el dinero. Este hijo tenía una visión y sabía que era hijo. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque él sabía que tenía herencia. Él sabía que tenía padre. Entonces este hijo sabía que tenía herencia y que tenía padre, y por tanto él tenía una visión de hijo, ¿sí? Pero hay algo que él no tenía. Hay algo que este hijo menor no tenía. Y estoy haciendo la plataforma donde lo quiero llevar esta tarde. Ese hijo tenía visión, pero no tenía una cosa, y le faltaba algo. Pregúnteme qué le faltaba. ¿Qué le faltaba? A mí me encanta cuando usted me pregunta. Pregúnteme qué le faltaba. ¿Qué le faltaba? Le faltaba carácter, ¿sí? Tenía visión, pero no le faltaba carácter, ¿sí? Entonces le faltaba algo que era bien importante. Él era visionario. Él sabía que eso lo podía invertir, lo que debía reproducir. Pero el problema que cuando es inmaduro, los inmaduros se van de la casa del padre. Entonces cuando se va de la casa del padre y no tenía carácter, los bienes que llevaba no los pudo administrar. ¿Por qué razón?
Porque cuando nosotros no tenemos carácter, nos juntamos muchas veces con personas alrededor nuestras que en vez de sumarnos, nos restan. Cuando no tenemos carácter, nos reunimos con personas que fácil nos pueden contaminar nuestra mente. Cuando no tenemos carácter, fácil, un chisme que llega a nuestra vida nos puede destruir nuestra felicidad. Muchas veces no tenemos carácter para decirle a las personas: lo siento, yo soy un hijo de Dios. Lo siento, yo soy diferente al grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Lo estuvimos viendo mucho, ¿no? Que hay muchos ungidos en las iglesias, pero pocos consagrados. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y nosotros tenemos que tener visión, pero también tenemos que tener carácter. ¿Sí? ¿Cuál es el carácter que tenemos que tener, que el Señor nos enseña? Es aquel donde nosotros, a donde vayamos, tenemos que ser diferentes. Estamos en el trabajo, tenemos que ser diferentes. El Señor nos enseña que muchas veces dice: si te ponen a caminar una milla, camina dos. Si te piden la camisa, dale la capa también. O sea, el Señor nos habla en su palabra que nosotros tenemos que dar mucho más allá de lo que nos piden. Esa es la diferencia que tiene que haber como hijos de Dios, ¿sí? No como hijos de una iglesia, no como hijos de lo que él no tenía carácter. No, el tener carácter es hacer la diferencia donde quiera que te encuentres. Si las demás personas que están a tu alrededor, en el trabajo, donde quiera que están hablando negativo, tú tienes que estar en la diferencia, porque tú vas a hablar positivo. ¿Sabes por qué vas a hablar positivo? Pregúntale: ¿por qué vas a hablar positivo? Porque tú tienes promesa de Dios como hijo. ¿Sí? Tú no eres un pródigo. Tú eres, y las promesas de Dios dice que serás bendito en el salir y bendito en el entrar, que serás bendito en la ciudad y en el campo. Donde quiera que estés, vas a ser bendecido. Esa es la diferencia que te marca. ¿Sí? Que te marca. ¿Ya? Es la diferencia. ¿Sí? Anoche hablábamos de algo bien importante, ¿no? Que muchas veces en nuestros países se marca el ganado. ¿Sí? Se marca el ganado. ¿Sí? El hermano Jaime tenía un montón de vacas allá y le ponían el fierro de J. Y cualquier vecino que mirara: oh, esa la vaca pertenece al finquero Jaime. Aleluya. ¿Sí? Cualquier vecino que mirara: uy, se salió la vaca del hermano Jaime. ¿Cómo la identificaba? Por la marca. Tantas vacas que habían, pero la marca identificaba que esa vaca le pertenecía a esa hacienda, a esa finca. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros en el mundo espiritual tenemos una marca que nos identifica como hijos. ¿Sí? Y no me vengo a regañar. Yo grito porque estoy emocionado. Aleluya. Ya me dieron ganas de predicar, ¿saben? Ya me dieron ganas de predicar. Entonces, cuando nosotros nos identificamos como hijos, cuando sabemos que pertenecemos a una casa, ¿sí? Cuando no somos pródigos, que andamos de aquí para allá y que nos llevan las corrientes doctrinales que hay, sino que nos centralizamos en la palabra de Dios, nos centralizamos en la promesa de Dios. Por eso es que usted no tiene que decir amén a todo lo que se predica. ¿Sabes por qué? Porque puramente le pueden enseñar, le pueden decir cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Y tal vez los que enseñan muchas veces no tienen la culpa también, porque un día le enseñaron igual, erróneamente, y están enseñando erróneamente. Entonces, para ser hijo, tú tienes que identificarte con ese carácter. ¿Y cuál es el carácter? Saber la palabra. Por eso cuando vengas aquí a la iglesia, o vas a una iglesia que vayas, no vayas a calentar la silla, sino que simplemente está concentrado en lo que estás aprendiendo. ¿Sí? No seas como otros que van a la iglesia por una costumbre. Ay, el domingo, ay, ya me santifiqué, ya estoy bien toda la semana. No, la santificación viene por escuchar la palabra del Señor. No vayas a la iglesia por un costumbrismo. ¿Sí? Ya me dieron ganas de predicar, aleluya. Entonces este hombre, no me desvíen como ustedes me desvían por otro lado. Entonces este menor se fue de la casa del padre. Y este menor tenía algo bueno, tenía visión, pero le faltaba carácter. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Cuando este hijo se va, dice la palabra que se cambia de casa. ¿Sí? Dile que tienes a la par. Cuando te vas de la casa del padre, dile lo que tiene a la par. Cuando te vas de la casa del padre, te vas a otra casa. ¿Sí? Ahora pregúnteme, ¿a qué otra casa? ¿A qué otra casa? Pregúnteme, ¿a qué otra casa? No se escucha, ¿a qué otra casa? Aleluya. Yo quiero una iglesia viva, no una iglesia que... ¿Sí? Yo recuerdo muy bien
amigo pastor, ya grande él le encantaba su iglesia. Y me decía, me gusta mi iglesia porque todos me dicen sí. Todos me dicen sí cuando yo hablo algo. ¿Y sabe qué pasaba? Que todos se dormían y le decían, cabeceaban. Y él pensaba que le estaban diciendo sí. Y todos cabeceaban. Y decía, wow, el mensaje está tremendo porque todos me están haciendo sí. ¿Y qué? Lo que estaban haciendo era cabeceando. Aleluya. Yo no quiero que te cabeceando aquí, aleluya. Yo quiero que hablen, bendito Dios. Aleluya. Entonces, él se fue. Los inmaduros se van de la casa del Padre. Los inmaduros se van, ¿sí? Porque no tienen carácter. ¿Ya? Pero hay algo bien importante aquí. Se van a otra casa, dice la palabra. Se van a otra casa. ¿Y saben a qué casa se van? A la casa de los cerdos. ¿Sí? A eso se fue. El hijo pródigo se fue de la casa del Padre y se fue a otra casa. ¿Sí? Se fue a otra casa. Y dice la palabra, a mí muchas veces me suena eso cuando un pastor o un predicador o un evangelista está hablando del hijo pródigo y dice, oh, el hijo pródigo llegó hasta comer la comida de los cerdos. Eso no dice la palabra. ¿Sí? Yo sé que les va a chocar mucho en ese video a muchos religiosos ahí, pero la palabra no dice que fue a comer comida de los cerdos. Él añoraba, dice la palabra, las algarrobas que habían ahí con los cerdos. Él añoraba esa comida que tenían los cerdos. Pero era tanto la falta de carácter que tenía este hijo pródigo que ni los cerdos querían darle de comer. ¿Sí? Ni los cerdos querían darle de comer. De veras. No me miren así porque es verdad. Aleluya. Está bien duro eso. ¿Sí? Bendito sea el Dios de gloria. ¿Ya? Entonces dice ahí la palabra que él tenía abundancia en la casa del Padre. Pero él tenía visión, pero no tenía carácter. Entonces se fue allá y dice que cuando estaba ahí volvió el entendimiento de este hijo inmaduro y dijo, wow, en la casa de mi padre los jornaleros, los siervos están mejor que como estoy yo ahora. Y él decidió regresar a la casa del Padre. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque él era hijo. ¿Sí? Porque él era hijo y sabía lo que tenía el Padre. Sabía lo que poseía el Padre y sabía que tenía herencia. Y él dijo, voy a regresar a la casa de mi Padre porque soy hijo. ¿Ya? Entonces, hay algo que me suena mucho. ¿Por qué razón? Porque en las iglesias nosotros tenemos siempre a Dios y a Dios, pero no tenemos la identidad de hijos. Y nosotros tenemos que tener la identidad que tenemos un Padre. Aún los discípulos, cuando llegaron con Jesús, no le dijeron, Jesús, enséñame cómo abrir los ojos a los ciegos. Jesús, enséñame cómo caminan los paralíticos. No, le llegaron a decir, Jesús, enséñanos cómo orar. Y él empieza la oración y dice, Padre nuestro. O sea, nosotros somos hijos, ¿sí? Nosotros somos hijos. No solo ver a nuestro Dios como Dios, sino también verlo como un Padre. ¿Me está captando la plataforma que lo estoy viendo? Que usted tiene que identificarse como hijo, ¿sí? Tiene que identificarse como hijo. Un día Jesús se reunió con todos, estaban con sus discípulos ahí, ¿sí? Y les dijo, muchachos, hoy ya no les voy a llamar más siervos, ¿sí? Siervos. ¿Sabes una cosa? A muchos les gusta que le digan, oh, bravo siervo, aleluya, ¿sí? Y a mí me chocaba una hermanita aquí que siempre me escribía los textos, bendiciones siervo, aleluya, ¿sí? Y a mí no me gustaba. No porque mi nombre me dijera pastor, sino siervo, aleluya. Yo sabía que me estaba como tocando mi corazón, siervo. Pero él les dijo, Jesús les dijo, muchachos, ya no más les voy a llamar siervos. ¿Saben por qué no quieren que le llamen a siervos? Porque el siervo es ignorante, ¿sí? No lo toman mal. Ignora lo que hace su Señor, dice la palabra, ¿sí? Ignora. Entonces, siervo, ya no le llamaré más siervos, le llamaré mis amigos, le dijo, ¿sí? Ahora ya no van a llamarle siervos, me van a llamar mis amigos, le dijo Jesús, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Le estaba subiendo de nivel después de siervos, ¿sí? Porque el siervo no hereda. Díganle que tiene la par. El siervo no hereda, ¿sí? Los siervos no heredan. Los que heredan son los hijos.
¿Me está captando el mensaje? ¿Me está captando el mensaje? Que usted no va a ser siervo, ¿sí? Sino que el Señor dice, ya no le llamaré más siervos, les llamaré mis amigos, ¿ya? Pero hay algo, una ocasión bien importante, que nosotros vamos creciendo en un proceso espiritual al extremo que un día Jesús muere y Él resucita. Y dice la palabra que se le presenta María Magdalena, ¿sí? Y María Magdalena le dice, wow, Raboni, oh maestro, mi Señor, y quiere abrazarlo. Y Él le dice, María, no me toques, no he subido al Padre para que todavía me toques, pero ve y le dices a mis hermanos. Ahí es el momento en que nos trata de mis hermanos. ¿Se da cuenta el proceso? Siervo. De ahí le dice, les llamaré mis amigos. De ahí le dice, María, no me toques, pero ve con mis hermanos. Por eso es que bíblicamente al Señor Jesús se le llama el unigénito, antes que Él muriera y resucitara. ¿Han oído mencionar a ese nombre? ¿Ah? Que Jesús es el unigénito de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el único hijo. Era el único hijo, ¿ya? Pero cuando Él asciende y resucita, ya no le llaman unigénito, ¿sí? Sino le llaman primogénito. ¿Es explicado? Primero le llaman unigénito por ser único hijo. Pero Él nos da la puerta de entrada al cielo. Y en el momento en que Él se va al Padre, a la derecha del Padre, Él nos da el privilegio de que nosotros seamos hijos también. Por eso es que Juan 1:12 dice, porque cuanto le recibieron a Él y creyeron en su nombre, les concedió, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Por eso es que a mí me choca muchas veces cuando la gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y la gente dice, pero si Dios nos crió. Correcto, ahí está la palabra correcta. Somos creación de Dios. Pero la palabra nos dice que a cuanto le recibieron y creyeron en Jesucristo, Él les concedió ser hijos de Dios. Por eso es que estamos equivocados cuando decimos que todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Solamente aquel que le recibe como Señor y Salvador, ese le da el título o la potestad de ser hijo de Dios, ¿sí? Yo no sé cuántos hijos de Dios hay aquí. Aleluya, por lo menos 10 hay de aquí. Bendito sea el Dios de gloria. Aleluya. Ya me están dando ganas de predicar, ¿sabe? Bendito Dios, aleluya. Entonces, ¿qué pasaba con el hijo? ¿Sí? El hijo regresa. El hijo regresa y dice que el padre lo recibe, ¿sí? Estoy acortando el mensaje, pero ya voy a terminar. El padre lo recibe y lo recibe con gran alegría. Dice la palabra que le da 3 regalos y me llama mucho la atención de esto. Le dice que le da 3 regalos, ¿sí? En primer lugar dice que le da una vestidura nueva. Tráigame el mejor vestido que yo tengo para él, ¿sí? Porque los siervos no se visten igual que el hijo. El siervo no se viste igual que el hijo. El siervo, el jornalero, no se va a vestir igual que el dueño de la empresa, ¿sí? El hijo no se va a vestir igual que el jornalero. Entonces, ¿qué pasa con eso? Dice que le traen el mejor vestido para vestirlo, lo cambia. El vestido representa que al sí se ha dado la identidad de hijo. Diga, el vestido representa la identidad del hijo. ¿Quién eres? Porque cuando vienes al Señor y tienes casa, eres hijo. No eres un hijo pródigo que anda por aquí y por allá. Tú tienes que tener identidad de quién estás, dónde estás, ¿sí? Eso es lo que tienes que dar, la identidad de hijo, ¿ya? Por eso te dije, el inmaduro se va. Aunque tenga visión se va, pero el hijo maduro se queda. Y aquel dice que tiene identidad. Entonces el Señor le pone un vestido nuevo, una vestidura nueva, que representa que es identidad de hijo. Este es mi hijo, ¿sí? Que es diferente a los siervos y a los jornaleros que están aquí, porque este es mi hijo. Aleluya. Dice la palabra que le pone un anillo. Díganle a todos, un anillo. Un anillo. Le pone un anillo, ¿sí? Le pone un anillo. Y ese anillo, diga, pregúntame qué representa. ¿Qué representa? Bendito Dios, que solo 4 quieren saber qué representa. Aleluya. Pregúntame, ¿qué representa? ¿Qué representa? El anillo representa autoridad. Diga, autoridad. Autoridad. Sí, autoridad. ¿Se recuerda usted que cuando José llega a Egipto, el faraón dice que le pone un anillo?
y le dice, de hoy en adelante vas a ser mi segundo aquí en Egipto. Y le pone un anillo. Identifica autoridad. Como quien dice, regresas, mijo, a tu casa y sigues siendo hijo. No importa lo que hiciste, no importa los bienes que te gastaste con las rameras, con todo lo que te gastaste, pero regresaste y aún así sos mi hijo, ¿sí? Y dice que hay otro regalito que le dan, ¿sí? El calzado. Digan todos, calzado. Calzado representa tu destino, ¿sí? Como hijo tienes un destino profético. Amén. Aleluya, por lo menos sola, digo aleluya. Tú tienes un destino profético. Amén. En el momento en que te pone un calzado el Señor, tú te tienes que sentir que vas en destino, a un destino profético, ¿sí? El Señor dejó establecido que donde pisara la planta de tu pie será vuestro. O sea que tú tienes que tomar posesión donde vas. Amén. ¿Sí? Si te trajo a este país, no es casualidad que estés aquí. Estás aquí porque hay un destino profético en cada vez que caminas por este país, ¿sí? ¿Tú sabes cuánta gente no se queda allá? ¿Cuánta gente quiere venir aquí a este país? Pero tú tienes la bendición de estar en el lugar donde estás. Me estás viendo en este video. En el lugar donde estás, en el lugar donde estás destinado, tienes un destino profético. Amén. ¿Sí? No eres cualquier cosa. No eres solo un siervo, un jornalero, un trabajador. Tú eres la identidad de hijo o hija de Dios. Santo Jesús. Por eso donde vayas, tú no tienes que agachar la cabeza. Tú tienes que estar erguida siempre. Porque no por orgullo ni por soberbia, porque eso lo mira de lejos el Señor, sino tú tienes que levantar tu rostro por quién eres tú. Amén. La identidad que usas. Amén. La autoridad que usas, ¿sí? Y el destino profético que llevas en Jesús, ¿sí? No tienes que, dijeras en mi pueblo, en mi país, no tienes que achicopalarte con nada, ¿sí? Tienes que tener la autoridad, el valor de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque estás identificada que sos una hija o un hijo. Amén. Vales la sangre del Cordero. Vale la sangre de Jesús. Amén. A veces perdemos nuestra identidad. A veces perdemos quiénes somos en el Señor. Y por eso muchas veces llega el enemigo, abres la puerta de quién no eres y comienzas a decir, es que yo no valgo nada. Ay, que hombre hubiera muerto, mejor chiquito, ¿sí? Y comienzas a lloriquear porque alguien te ofendió, porque alguien te hirió tu corazón. Pero el momento en que eso pase, lo primero que tenés que decir es la identidad de quién estás revestida, ¿sí? Que tenés identificada como hijo o hija. ¿Me está explicando a dónde llego? ¿Sí? ¿Me dan 4 minutos más? Bendito Dios. ¿Me dan 4 minutos más? Aleluya. Gloria a Dios por eso. Gracias por eso. Entonces, la falta de carácter, ¿sí?, que tenía la conquistó nuevamente cuando regresa al Padre. Tuvo el valor de regresar al Padre. Y dijo, yo llegaré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿sí? Y quiero que me consideres a que sea un jornalero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como había perdido su identidad, pero el Padre que tenía la sabiduría le colocó nuevamente la identidad de hijo, ¿sí? Pero el que se había quedado, dice que no apareció en escena. Le regaló el anillo, le puso una vestidura nueva, le puso un calzado nuevo y no apareció el hijo. Apareció cuando el Padre dijo, hagamos fiesta y matemos el becerro más gordo. Ahí apareció el hijo, el otro. ¿Se recuerda que había 2 hijos? El mayor. Y apareció, ahí sí apareció. Y dijo, bueno, le dejé pasar el anillo, le dejé pasar el calzado, le dejé pasar todo lo que le regaló, las 3 cosas. Pero eso sí no. ¡Guau! Le están matando el becerro más gordo, pero ni a mí me lo ha dado para que yo lo disfrute con mis amigos. Y le digo, papá, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo, te lo estoy parafraseando. No estoy de acuerdo en eso. ¿Cómo este hijo tuyo malgasta todas las cosas? Se fue al mundo a echar la vueltecita y mira cómo viene. Y todavía lo recibes con un becerro gordo y lo matas. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque este hijo que se había quedado sí tenía carácter. ¿Ya? Este hijo sí tenía carácter, pero le faltaba algo. Pregúnteme qué le faltaba al hijo grande. Pregúnteme qué le faltaba al hijo grande. Al hijo grande le faltaba visión. Tenía carácter, pero no tenía visión. ¿Por qué razón? Porque estaba protestando por un becerro gordo, ¿sí? Y el papá le dice, ¿no sabes quién eres tú, hijo? ¿No sabes que todo lo que yo tengo te pertenece? ¿Acaso no
puedes ir al corral y matar un becerro y comerlo con tus amigos? ¿Acaso no puedes ir todos los días si tú quieres y matar un becerro y comerlo con tus amigos? Todos los días si quieres. Atórate, come lo que quieras, ¿sí? ¿Acaso no le digo eso? Todo lo que yo tengo te pertenece. Entonces, este hijo tenía carácter, pero no tenía visión. Entonces, ¿qué es el punto principal aquí? ¿Cuál es el aterrizaje de este mensaje? En primer lugar, que nosotros tenemos que identificarnos que somos hijos e hijas. Amén. Donde quiera que estemos. Amén. ¿Sí? Donde quiera que estemos. Que nos identifiquemos en nuestra mente quiénes somos, que somos la diferencia. Podemos estar rodeados de 1000 personas que hablen negativamente, pero nosotros vamos a hablar positivamente. Amén. ¿Sí? Que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Porque la tendencia hoy en día en las escuelas, la tendencia hoy en los trabajos es que nosotros siempre queremos acoplarnos al grupo mayoritario, acoplarnos al grupo de los chismosos. ¿Por qué? Porque nos convertimos también en chismosos. ¿Sí? Nos encanta hablar de toda la gente y ahí estamos con el oído. ¡Ja! ¿Ya? ¿Y qué pasa? Si tú te relacionas con chismosos, vas a resultar siendo chismoso. Si tú te relacionas con gente negativa, vas a comenzar a hablar negativamente. Si tú te relacionas con gente que habla malas palabras, vas a comenzar a hablar malas palabras. ¿Sí? Eso es un contagio. Por eso es que cuando tú vienes a la iglesia y comienzas a contagiarte con las personas que están alrededor de la iglesia, es porque en la iglesia vas a encontrar algo espiritual. Entonces tu forma de hablar va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien te hace un daño, alguien te va a hacer un daño, ¿qué vas a decir tú? ¿Le vas a devolver la misma? No. Tú le vas a decir, Dios te bendiga. Aunque con el dolor de tu corazón y con ganas de agarrar una piedra, ¿sí? Pero le vas a decir, Dios te bendiga. Sí. Bendito Dios que no pasa nada aquí en la iglesia esta, ¿verdad? Sí, esa iglesia no. Hay otras iglesias donde pasa en las casas y pasa en los trabajos, ¿sí? Pero cuando te hacen un daño, lo que primero que tienes que decir es, que mordiéndote la lengua, Dios te bendiga. Dígale al hermano que tiene la par, Dios te bendiga. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, para terminar, algo bien importante aquí. La identificación del Padre es bien importante con nuestra vida. Jesús mismo se identificaba con el Padre. Y Él siempre decía, todas las cosas que yo hago, las hago porque mi Padre me dice. Él nunca se echó la flor, nunca se echó la gloria. Él decía que todo lo que hacía era por el Padre. Para terminar, dice la palabra, que aún estando en la cruz, hubo un momento en que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí fue donde solo dijo, Dios mío. ¿Por qué? Porque sabía que su Padre era Dios también. Y que en un momento dado, Él se cargó todos los pecados de la humanidad. Y en un momento dado, Dios se iba a separar de Él. En ese momento Jesús sintió que Dios se había separado de Él. Pero su Padre estaba ahí. ¿Me sé explicar? Dios se había separado. ¿Por qué? Porque la característica y la calidad de Dios es ser santo. Y Él no puede mezclarse con el pecado. Y entonces Dios se separó y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios se había alejado de Él, pero el Padre estaba ahí. Te voy a poner un ejemplo en nuestra vida normal y real. Tú puedes ser un hijo de un policía. Tú puedes ser un hijo de policía, pero también tú puedes ser criminal. Tu papá puede ser policía, pero tú puedes ser criminal. ¿Sí? Entonces, por ser criminal, no te va a dejar de ser el hijo del policía. Tú puedes ser el hijo del juez, ¿sí? Y tú puedes ser un asesino o un criminal. Y ese criminal puede ir a la cárcel, porque el juez va a determinar que vayas a la cárcel. Pero tu padre te va a ir a visitar, aún siendo juez. ¿Me se explica? Amén. ¿Ese es bueno el ejemplo? Amén. ¿Sí? Que aunque hagas lo que hagas, tú no vas a llegar a ser hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Padre ahí está. Entonces Jesús nos da un ejemplo y dijo, al principio Él reconocía a su Padre y al final reconocía a su Padre. Él en la cruz dijo, solo esa vez dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al principio dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba reconociendo a su Padre.
Y al final reconoce al Padre y le dice: Padre, en ti encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Una identificación del Padre. Y solo en ese momento lo identifica como Dios. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero llegar es esto. ¿Sí? Tenemos mucho que hablar de esto. Pero yo quiero terminar hoy diciéndoles algo. El Señor quiere revestirnos con un anillo de autoridad, con una nueva vestidura, ¿sí? Que indica la identidad de quién eres realmente ante el Señor, porque a veces no sabemos quién es. La iglesia está llena, infectada de mucha gente que solo tiene un Dios, pero no reconoce que tiene un Padre, ¿sí? Un Padre celestial, ¿sí? Y por eso mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes tienen hijos aquí? ¿Quiénes tienen hijos? Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién así levanta la mano? Es como cuando, ¿acaso tu hijo, ¿sí? ¿Acaso tu hijo entra? Por ejemplo, yo tengo 2 hijas, Johanita y Amy. ¿Acaso cuando yo estaban pequeñas, entraban a mi cuarto y me decían: excelentísimo pastor, queremos decirte que tenemos hambre? ¿Eh? ¿Cómo decían ellos? Papi, tengo hambre. Papi, yo necesito un helado, quiero un helado. ¿Sí? No, excelentísimo pastor, te queremos decir que queremos un helado de fresa. ¿Sí? No, ellos entraban a la gracia del trono de su padre y les pedían un helado, les pedían comida. ¿Sí? Sabían que el padre iba a comprar todo el mercado y ellos se lo consumían todo. ¿Ya? Y nosotros muchas veces, ¿verdad? Amado Dios, excelentísimo Paraquito divino de la altura. ¿Y este qué? Diga el Señor. ¿De dónde está sacando tantas palabras que ni él mismo se las entiende? No. Cuando nosotros identificamos que tenemos un Padre, venimos: Señor, Padre poderoso, mira lo que me está pasando. Mira lo que me hizo aquel, aleluya, o aquella. ¿Sí? Venimos ante la gracia del trono de la gloria. ¿Sí? Mis hijas estaban pequeñas y podían entrar a la casa, ¡pam!, abrir la nevera, la refri, lo que usted quiera llamarle, y comer lo que había ahí. ¿Sí? Y peor si uno guardaba un solo dulcito por ahí, y después llegaba a querer lo comer y no había nada. ¿Quién fue? Nadie. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la identificación del Padre, entramos con confianza al pleno goce de su presencia. No entramos con palabras rebuscadas, ¿sí? Sino que simplemente destapar nuestro corazón y decirle: Padre, mira lo que está pasando. ¿Sí? Por eso la palabra dice que aunque madre y padre te dejara, como solo Él se te recogerá. ¿Sí? Entonces, tú tienes una bendición, yo tengo una bendición de ser hijo. ¿Ya? Por cuanto todos lo recibieron y creyeron en Él, les concedió ser hijos de Dios. Si tú estás viendo este video y todavía no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te invito a que este día tú lo recibas. ¿Para qué? Para que tengas esa identidad de ser hijo de Dios e hija. Hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero que te lleves esta palabra en tu corazón, y que tengas una casa, porque es importante tener una casa espiritual, una iglesia, ¿sí? Donde te den la mejor pan, ¿sí? Cuando camino de victoria termine de ya no darte el pan, tú puedes irte, porque en la casa del pan siempre va a haber pan, ¿sí? Siempre va a haber pan caliente salido del horno. ¿Ya? ¿Para qué? Para que tú te nutras y que cuando salgas de aquí, salga la semana lleno de esa bendición espiritual, sabiendo que puedes enfrentar problemas, pero la identidad tuya es que sos hijo y tienes casa espiritual. ¿Sí? Yo te invito en el nombre de Jesús a que